a modo de introducción, yo quería hacerles como contarles así que para Joseph Campbell, ¿m? Que le dedicó la vida a encontrar el común denominador entre las diferentes tradiciones, mitos, religiones y leyendas de todos los tiempos y culturas, ¿no? Por más que estuviesen escritas en diferentes formas, él decía de que había encontrado una sola historia que contaba las miles de maneras diferentes de historias que todos conocemos. ¿M? Y a eso le llamó después, ¿se acuerdan? El viaje del héroe. No importaba si se trataba de mitología griega, de leyendas de pueblos originarios de América, del lejano oriente, inclusive él creía haber encontrado una especie de padrón, una especie de algoritmo. Y él partía de la base de que la muerte estaba compuesta de tres partes básicas: separación, inicio y retorno. Que como podrán notar no difiere prácticamente nada del proceso que nosotros vemos en el 23-24. La desintegración como separación y el retorno. Está bien, no es en tres partes, pero sabemos perfectamente de que hay una unión entre esos dos hexagramas que sería ese inicio, ¿m? Al que mencionaba al medio. Y, y digamos que si leyéramos el libro de las transformaciones, de las mutaciones, como quieran llamar, como si fuera un relato literario, nos preguntaríamos por qué esos hexagramas o esos capítulos, si estamos hablando de un libro, no estaban, no sé, en el fin y en el inicio del libro, sino que al medio. Pues bien, yo no soy quien para explicar las razones del rey Wen, para haber colocado esos capítulos en el centro. Casi como si se tratara del nudo de la cuestión. Pero sí puedo decir lo que a mí me sugiere. Si no se muere, si no morimos lo aprendido, lo preconcebido, lo que ya ha envejecido, ¿eh? Y ya se está o nos está desintegrando, no hay forma de que demos inicio a eso nuevo que nos traerá el retorno a las posibilidades, el 24. ¿No? Tal vez por eso es necesario morir tantas veces, si realmente queremos estar dignamente vivos. Pero hay algo más importante aún en ese camino del héroe, y es la supuesta elección de caminos. Para Campbell no se trataba de un camino que llevaba a otro lugar superior o inferior. Él hablaba de puertas, otras coincidencias, que se abren y se cierran, ¿m? Que son para uno mismo y que no le sirve a nadie más que a uno mismo, pero que de ningún modo significaban que vayamos a entrar, o que no significaba que no fuéramos a entrar una y otra vez, ¿m? Por esas mismas puertas. Y que tampoco cada elección debía consistir entre dos puertas o caminos. Perfectamente podíamos estar transitando por varios caminos simultáneos. ¿Mm? Y que el momento del retorno, ¿m? Lo que hacíamos es traer esas historias vividas para compartirlas en nuestra comunidad. Tal vez esta sea otra similitud con nuestra experiencia con el I Ching, pasando de un hexagrama a otro, sin que aparentemente por lo menos tenga una lógica lineal, y volvemos a pasar una y otra vez por esos mismos escenarios, pero cada vez que lo hacemos recogemos nuevas experiencias, ¿no? Creo que en eso no tenemos duda. Y justo que hablaron ahora del dragón, para Campbell, en el camino del héroe, el dragón representaba justamente todos los miedos y demonios. Que en alguna parte él dice que cada escama de piel es una historia para resolver en nuestras vidas y muertes. ¿No? En vez, para nuestro querido I Ching, el dragón es, podríamos decir, creo sin temor a equivocarme, el arquetipo mismo del héroe. Si hay una imagen icónica, es la del dragón oriental. Entonces,
podríamos llegar a decir que Campbell se equivocó, que no era cierto esto de que todas las historias cuentan una misma historia. Pero justamente por ese motivo me acordé y lo traje. Porque la verdad es que los dragones de Campbell son nuestras proyecciones exactamente igual que los dragones de Lichín. Y no me parece contradictorio ni extraño que encontremos prácticamente la misma imagen. Digo prácticamente porque ya sabemos que no son iguales, pero se le parecen mucho. No importa si uno proyecta las sombras, ¿m? Y otros, para decirle de alguna forma, los dones. Lo que importa es que ambas culturas han proyectado sus valores y temores sobre este prácticamente mismo símbolo. Y si quisiéramos aproximarnos a conocer eso de que Jung le llamaba el sí mismo, es la completud de nuestra psiquis, deberíamos entender que esos dos dragones no son más que, para decirlo en nuestro lenguaje, los opuestos complementarios, ¿no? El yin y el yang de nuestra psiquis. Entonces, cuando conozco trabajos como, no sé, el de diseño humano de Ra, que combina varias como visiones, o las claves genéticas, que también la ha tomado Sergio, o el libro, no sé, del ajedrez espiritual de Gustavo Adel Rocco, quien ya publicó 15 libros durante, no sé, más o menos 40 años, creo que está escribiendo sobre el I Ching. Antes que levantar un muro emocional e intelectual como para proteger lo poco que yo pueda creer saber, prefiero hacer lo mismo que vamos a hacer hoy con Sergio. Pedirle que nos cuente qué coincidencia ha encontrado entre, para decirlo ya con la imagen del dragón, entre ese dragón que escupe fuego del occidente y este otro dragón que emerge de las aguas, como el caso de Oriente, ¿no? Ya sabemos que cada maestrito con su librito enseña. Y seguramente que para los más ortodoxos este tipo de búsquedas podría llegar a ser vista casi como una herejía. Pero bueno, afortunadamente sé que en este grupo por lo menos no prevalece ese tipo de criterio. Por eso te invité, Sergio, para que vengas a contarnos tu visión, sabiendo que de antemano que vas a ser respetado y valorado, como todos los martes valoramos y respetamos las miradas e interpretaciones de cualquier compañero o compañera aquí en este grupo. Así que bueno, ya para ir terminando les digo que, y darle todo el tiempo a Sergio, cosa que nos quede también tiempo para preguntarle después a nosotros. Dicen que cuando hablamos desde el corazón, seguramente influimos a otros corazones. Cuando hablamos desde la mente, influimos a otras mentes. Pero cuando contamos la historia de nuestra vida, seguramente ayudamos a otros a vivir. Y sin lugar a duda, yo creo que Sergio nos va a mostrar una síntesis de lo que en gran parte representa el trabajo de su vida. Por lo tanto, son sus verdades. Y por eso creo que quiere compartirlas en comunidad. Es el retorno de Campbell o de Lichín, no importa. Así que Sergio, adelante, por favor. Muchas gracias, Sergio. Bueno, qué alegría tenerlos a todos así reunidos, ¿no? Y tan lejos de donde estoy en este momento, esto pues sería absurdo pensarlo antes, ¿no? De todo esto que ha pasado, y esto para mí es lo más emocionante que puede haber. Para mí, pues, es un gran honor estar frente a un grupo como el de ustedes, porque pues siempre he valorado mucho todo lo que se publica en el compendio, y siempre pues he querido entrar, ¿no? De alguna manera, y como que no había encontrado la forma como. Entonces, pues muchísimas gracias, Sergio, porque pues me abres una puerta para poder explicar esta idea que yo tengo, que si no es explicada como yo la explico, pues no se va a entender, ¿no? Entonces, pues quiero hacerles una muestra en PowerPoint. Nos vamos a ir en un viaje por más o menos todo el trabajo que he hecho, para terminar en lo que realmente les quiero compartir hoy, que es las últimas láminas. Pero para poder entender esas últimas láminas, tenemos que poder ver todo el recorrido.
Entonces, les comparto pantalla. Entonces, pues bienvenidos a este mundo que yo llamo Abaxus 3D. ¿Qué es Abaxus 3D? Es un mundo de colores en el que hay 8 personajes o 8 formas de ser que se van a relacionar con 8 paisajes, 8 contextos, 8 tipos de evolución, ¿no? Entonces, de la mezcla de estos 8 personajes con los 8 paisajes, se dan los 64 momentos de los que se habla en el I Ching. Entonces, esta es una forma que surge, por supuesto, del mismo I Ching, ¿no? Yo encontré el I Ching en el año 88. Una amiga me dijo que había un libro que servía para que uno le hacía preguntas y le respondía. Y yo dije, no, esto está muy raro, ¿no? Y yo dije, no, no ir a hacer como una ouija por allá, ¿no? Entonces, al final ella me llevó y me leyó el libro y quedé yo asombrado porque yo en ese momento pues estaba en mis últimos semestres de la Facultad de Arquitectura, yo soy arquitecto, estudié arquitectura, y pues para esa mente arquitectónica el I Ching me pareció lo más estructurado que podía haber, ¿no? Tenía esa forma de conectar lo elemental con lo complejo de una manera absolutamente básica y doble, ¿no? O sea, todo se podía bifurcar. Entonces es muy fácil entender algo cuando uno lo puede bifurcar, ¿no? Uno dice, esto es de una manera y puede ser blanco o negro, ¿no? Yo lo puedo ver blanco o negro, lo puedo ver por la cara luminosa o por la cara oscura, pero es lo mismo, ¿no? Entonces amplía la perspectiva que uno tiene de las cosas, porque cuando uno ve una cosa y la ve como una sola, está perdiendo la otra mitad. Cuando uno ve una cosa y ve que es doble, sabe que aunque ve una parte, desconoce otra, ¿no? Y tiene respeto por lo que está en la parte de atrás, ¿no? No como algo negativo, como algo que debo evitar, sino como algo que está y que requiere de alguna manera cariño y contemplación, ¿no? De una manera que no es mental. Entonces, esa conexión con el I Ching a mí me cambió totalmente la vida, ¿no? Y yo antes me definía como un arquitecto racionalista y geómetra, ¿no? A mí me encantaba la geometría, la perspectiva y todas estas cosas. Entonces, con esta visión, pues yo empecé a hacer diferentes ensayos, empecé a estudiar muchísimo el I Ching, hasta que encontré que había una coincidencia muy interesante entre los signos del zodiaco y los 8 signos del I Ching. Ahorita más tarde les explico en otro gráfico bien cómo es esa relación. Acá lo que me interesaba mostrar es un poco cuál era el sentido de hacer todo esto, ¿no? Y yo eso lo entendí muy claro cuando estudié astrología, porque me dicen en la astrología que yo tengo la luna en el signo de Virgo. Y para ellos, el signo de Virgo es muy parecido a lo suavemente penetrante, ¿no? Es en el I Ching todo esto que va sucediendo de una manera evolutiva, lenta, que se va permeando, es muy parecido a lo que es el signo de tierra que se llama Virgo, que es el que hace las cosas constantemente. Se parece mucho al ermitaño del tarot, ¿no? Y en los planetas es como el planeta Mercurio cuando se lo asocia a la Tierra, ¿no? Como una capacidad de la Tierra de unir, ¿no? De unirte de una manera natural, como una planta, ¿no? Es muy diferente a Chen, ¿no? El movimiento del trueno que tiene una acción, que tiene un impulso. Acá la naturaleza como que va actuando por sí misma, ¿no? Entonces yo tengo mi luna ahí, entonces tengo una necesidad de ordenar, ¿no? Y por eso es que hago tableros como estos, en donde todo está dividido miles y miles y miles de partes, y al final digo, no, no quedó bien y hago otro, ¿no? Y cada vez voy haciendo diferentes ensayos para entender cómo es que está organizado ese sistema, ¿no? Todos los sistemas. Después de hacer ese gráfico, pues durante toda la época entre el 2002 y el 2020, yo me dediqué a hacer imágenes en 3 dimensiones de edificios. Y eso para mí fue muy bueno porque pude tener la tecnología para representar lo que me gustaba del I Ching, pero con los equipos de hacer edificios. Entonces yo hice un I Ching como si fuera un edificio, ¿no? Como si fuera un proyecto que tenía una cantidad
elementos interrelacionados. Ahí también encontré una confirmación con la astrología muy, muy interesante porque me dicen que yo tengo el ascendente en Géminis, ¿no? Y Géminis es la dualidad, Géminis son los gemelos, pero Géminis también es lo adherente, ¿no? Géminis es lo que puede conectar. Entonces, en mi vida el ascendente me dice que mi tarea va a ser conectar dos mundos que son aparentemente muy diferentes. Y finalmente la forma de relacionar estos dos campos es pensando en una astrología o en un I Ching tridimensional, ¿no? Ahí en la tridimensionalidad se unen todas las partes, ¿no? Entonces, ahí ese ha sido pues el trabajo de mi vida, ¿no? Entonces, quería compartir con ustedes como un pequeño viaje sobre diferentes círculos y ciclos que he dibujado para finalmente llegar al último, que es el que quiero que desarrollemos un poquito más. Entonces, estos son ensayos. Entonces, este, por ejemplo, es un ensayo que hice en el 2005. Era de los primeros ensayos en los que quería darle, además de un color, a los 8 signos del I Ching, pues darle una forma. Acá todavía, pues la forma no me gustaba mucho, pero ya en ese momento había pensado que sería ideal poder leer el I Ching a través de combinar palabras claves, ¿no? Tener en cuenta que, por ejemplo, los signos que están abajo podrían representar a los sujetos y los signos que estaban arriba a los verbos o a los sustantivos, ¿no? Y podría uno hacer una cantidad de combinaciones que pues se volvería como una especie de juego en donde uno puede decir lo que quiera combinando palabras. Después también hice otros ensayos, ¿no? Aprovechando la herramienta de 3 dimensiones para ver ese mundo que yo había creado, que vieron al principio, pero visto desde la mitad, ¿no? Y a medida que iba haciendo estas imágenes, pues voy reflexionando, ¿no? Esto no solo es hacer la imagen de una idea, sino es alquimia misma, ¿no? En el momento en que logro ver las cosas desde este punto, hay una conexión. Y esa es una conexión que va más allá, o sea, que no está relacionada con el libro, pero sí está relacionada con el espíritu del libro, porque el espíritu del libro tiene un orden y está buscando una comunicación. Entonces, con este ejercicio entro en comunicación con el I Ching, ¿no? Y no realmente con las palabras o con la traducción del I Ching, sino con esa versión que es común a todo el mundo. Entonces, esto me llevó a decir, bueno, ¿por qué el I Ching está ordenado de esa manera? ¿No? Entonces, hice varios ensayos y entonces encontré que si uno ponía numerada del 3 al 62, tenía 60 signos, que en los extremos estarían los 4 signos principales, lo creativo, lo receptivo, antes de la consumación y después de la consumación. Y si uno iba ordenando todos los signos, como yo tengo este código de colores, pude como ilustrar esto que en líneas es demasiado abstracto de una manera colorida. Me di cuenta entonces que, por ejemplo, el Ching, si uno empieza en el 3, del 3 al 8 hay muchos signos abismales. Después del 9 al 14 hay muchos signos creativos. Y curiosamente, esos son particiones de una estrella de 5 o 10 o 20 puntas. Curiosamente, en los puntos donde estos puntos medios hay un cambio en el orden de conexión de los signos. Bueno, esto tendríamos que mirarlo con mucho detenimiento para poderlo entender. La idea era pues que lo primero que hice es tratar de entender cuál es el orden original del libro. Claro, la conclusión final es que esto es un poema, ¿no? Esto es una historia. No sabemos realmente qué pensaba la persona que lo creó o las personas que lo crearon cuando contaban esta historia. Si hacía referencia al zodiaco chino o hacía referencia a un viaje de un héroe que no conocemos. Porque el rey Wen dijo este es el orden, ¿no? Porque puede haber muchísimos órdenes. Entonces, en esa búsqueda del orden, yo dije, bueno, el I Ching, perdón, te quiero decir algo. Recién yo lo que vi fue como una partitura musical. Sí. En el anterior, te digo, ay, se me fue tu nombre. Sergio. Sergio. Sí, acá estás. Sergio, me pareció ver como una partitura, no sé por qué.
Sí, esto es música, esto es pura música. Esto es música y si uno traduce estos colores a sonidos, con toda seguridad que esto suena de una manera que hay que ver cómo suena. Ese es uno de mis planes, o sea, en algún momento yo quiero escuchar esto sonando, ¿no? Y quiero desarrollar el software necesario para que esto se pueda escuchar, ¿no? Eso sería lo ideal porque eso nos da luces de qué se trata. ¿Por qué empieza el chip con tanto abismo al principio y de pronto va a la luz total y después viene algo que es medio, ¿no? Verde, naranja, vean que esto es como muy alegre y después hay unas conexiones que son rectas. El signo interior está en la parte de abajo, vuelve y está en la parte de abajo y vuelve y sigue en la parte de abajo y vuelve y salta otra vez a la parte de abajo, ¿sí? Entonces, es diferente la tonada de este grupo a la de este grupo. En este grupo también empieza a haber otro tipo de tonadas, después vuelven otras que son más curvas. O sea, ese tipo de análisis de alguna manera me decía de qué tipo de orden estamos hablando. ¿No? No es un orden racional, no es evolutivo, donde uno dice 1 más 1 es 2 y esta es la secuencia. ¿No? Que de alguna manera eso es algo que yo sí recuperé con el diagrama que ahorita les voy a mostrar. Entonces, los 8 campos se pueden relacionar y encontré que se podían relacionar muy bien con el calendario maya. Entonces acá pues ven también que hice algunos ensayos con los tetragramas, ¿no? Y todos son ensayos, ¿no? Y nada de esto nunca lo publiqué, siempre lo hacía para mí y soñaba con mostrárselo a todo el mundo, pero finalmente nunca se lo mostraba a nadie, ¿no? Entonces, estos eran otros ensayos, ¿no? Basados en los 64 signos de I Ching, aquí están los 64 cuadros, pero ya representados como un juego, ¿no? ¿Qué pasaba en cada uno de estos? Entonces, pues este era bastante divertido. Otros ensayos, por ejemplo, era con el calendario maya, pero como el calendario maya tiene toda una iconografía que yo desconozco porque pues no soy maya, entonces dije, ¿cuál es la estructura que hace que funcionen los 20 sellos mayas? Entonces me di cuenta que había una relación muy de pares, ¿no? De este con este con este de acá con este de acá, y la cruz era muy importante. Entonces, todo eso son pues desarrollos que empecé a mezclar con el paisaje que había creado y con los personajes que iban a representar esas formas de actuar esos mismos arquetipos, ¿no? Esto lo despiecé de mil maneras, lo relacioné con el I Ching, le puse significados, entonces genera otra forma de interpretar que es muy parecida al del I Ching porque tiene un signo que está abajo y otro signo que está arriba y se van a conectar, pero de otras maneras. Después descubrí también el tarot, entonces dije voy a hacer las cartas del tarot, ¿no? Con mi mismo lenguaje para no tener problemas de derechos de autor y todas estas cosas, ¿no? Y para hacer también mi ejercicio, ¿no? De hacer mis cartas y entonces hacerlas en blanco y negro, porque la idea era que cada carta del tarot puede ser coloreada en todos los tonos, ¿no? Entonces yo puedo, por ejemplo, tener un colgado rojo o puedo tener un colgado azul o puedo tener un colgado verde y cada uno de esos colgados va a hablar de algo distinto, de diferentes formas de estar uno colgado, ¿no? Porque hay unas en las que uno realmente se está ahorcando y hay otras formas que realmente representan es el mirar las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Y entonces todo eso son matices que van teniendo cada uno de estos símbolos. Entonces, pues acá hice otro ensayo poniendo todos los elementos, ¿no? El calendario maya, el tarot, la astrología, el I Ching, ¿no? El ciclo lunar, el periodo femenino, todo estaba acá relacionado. Este es un cuadro que a mí me gusta mucho porque en este estaba estudiando el diseño humano. En diseño humano se hace una relación perfecta entre el I Ching y la astrología. La cuestión que tiene es que está en una posición fija, ¿no? Y este sistema empieza en un determinado signo, ¿sí? Por ejemplo, acá en lo que es el ascendente estaría el signo de la inocencia, pero no sabe uno por qué se escogió ese grado y no otro, ¿no? Y no se sabe también, bueno, el orden que se ve aquí es el orden de Fusing, que es el que, en donde están pues, los signos en sus polaridades, ¿no? Lo creativo con lo receptivo,
lo adherente con lo abismal, lo suplicativo con lo evolutivo, lo receptivo con lo creativo, ¿no? Y eso se va traduciendo también de una manera perimetral, ¿no? Esto pues da todo el diseño humano y después las claves genéticas están organizadas con esta estructura, ¿no? Entonces, esta era otra forma de ver las relaciones entre la astrología y el I Ching relacionado con los colores, ¿no? Aquí se veía cómo los colores cálidos y los colores fríos se iban entrelazando en el zodiaco. Entonces, por ejemplo, Sagitario es cálido, Aries es cálido, Tauro es cálido y el Sol después es cálido. Pero entonces Piscis es frío, Libra es frío, Virgo es frío y la Luna es fría, ¿no? Entonces, hay como unas ondas donde los mismos signos se van entrelazando. Eso mismo va sucediendo con los signos del I Ching. Entonces, el blanco y el negro sería lo creativo y lo receptivo, ¿no? Entonces, acá empieza a haber una cuestión bien interesante y es la diferencia que hay entre las dos culturas, pero al final la similitud que hay en el arquetipo, ¿no? Lo que yo llamo el principio creativo. Por ejemplo, para Oriente, el símbolo del cielo, ¿no? Es aire, ¿no? Y es el cielo. Para Occidente diríamos que es Leo, que es fuego, ¿no? Es el sol. No diría el fuego y el aire no tienen nada que ver. Pero cuando vemos que ambos tienen el poder de lo creativo, decimos así, Leo y el cielo y el firmamento tienen algo en común, ¿no? Por el otro lado decimos, Cáncer es un signo de agua, ¿no? Es un cangrejo y el símbolo de la tierra, pues es tierra, ¿no? Entonces uno dice, no coincide, Oriente y Occidente están diferentes. Pero cuando vemos que la esencia, el principio creativo es la receptividad, decimos así, Cáncer es receptivo y Kun es receptivo, ¿no? Entonces, esa es realmente lo que es el principio creativo. Después, esos dos principios que son los básicos van a estar apoyados por diferentes elementos. Entonces, desde el punto de vista astrológico, esto funciona exactamente igual que el ajedrez. Uno tiene a la reina, que sería Leo, y al rey, que sería Cáncer. Al lado tendría uno los alfiles, ¿no? Que serían Virgo y Géminis. ¿Qué tendrían que ver con dos formas de comprender la realidad? Una, la geminiana. En Géminis también hay esa dualidad, ¿no? Géminis para Occidente es un signo de aire, está representado por unos gemelos. Para Oriente es el fuego, ¿no? Me dice fuego y aire no tienen nada que ver, pero cuando decimos ellos viven por lo adherente es Géminis y lo adherente es el fuego, ¿no? Entonces el principio creativo es el mismo. No me importa si no coinciden los elementos. Eso genera una flexibilidad y una apertura mental a la hora de leer el I Ching, donde yo ya no me caso con un elemento, es que es montaña y tiene que ser como una montaña. Yo puedo ser, es una montaña, pero tiene algo que ver con Libra, ¿no? Entonces, bueno, ahorita miramos ese otro. Entonces, Géminis es esa capacidad de hacer puentes, ¿no? Y Géminis y lo adherente, ¿no? Uno puede hacer adherencias cuando hay este elemento vacío que sirve de pegamento, ¿no? ¿Qué pasa en Virgo? En Virgo ya ha pasado todo el punto de la fertilidad, ya ha pasado lo receptivo y lo creativo, y entonces ya viene una tarea, ¿no? Y por eso Virgo habla de tareas, y lo suavemente penetrante habla de todo esto que uno debe ir haciendo ya de una manera entregada, ¿no? Ya no es como lo suscitativo, ¿no? En Chain, que es la línea yang que está abriendo ese camino en lo desconocido, sino aquí es lo desconocido lo que empieza a surgir naturalmente, ¿no? Es como un desenvolverse, ¿no? Entonces, funciona muy parecido porque si Virgo es un signo de tierra, ¿no? Que es una virgen, para Oriente sería el viento, ¿no? Dice viento y tierra no tienen nada que ver. Pero cuando uno ve que esto es lo suavemente penetrante o también lo suave, ¿no? Se dice que es lo suave, pues también es lo sutil, ¿no? Porque ahí hay muchas formas de traducir ese hexagrama al español, ¿no? ¿Cómo lo traducimos? Entonces, yo también lo podría traducir como por la perseverancia, ¿no? Por algo que me lleva a mí a hacer las cosas sin necesidad de esforzarme, que eso sería
lo suscitativo, ¿no? Es algo que yo voy haciendo, ¿no? Entonces Virgo me ayuda mucho a entender ese signo del viento, ¿no? Esos dos que serían los alfiles están ayudados por los caballeros, ¿no? Y esos caballeros tienen una vibración muy grande con el planeta Venus, ¿no? Y son las dos formas, ¿no? Es la belleza mental y la belleza física. Tauro es la belleza física y está muy relacionado con el lago. Uno dice, pero el lago y tierra, una vaca, ¿cómo están relacionados una vaca con un lago? Realmente cuando uno ve que lo sereno es lo que los identifica a los dos, ¿no? Porque el toro, Tauro, representa esa serenidad, ¿no? Esa capacidad de quedarse firme en un lugar. Y el lago, pues, representa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ahí no nos quedamos con la forma, sino con la esencia. ¿Qué pasa después? Después vienen, obviamente, las torres, ¿no? Que son las que van a estar relacionadas con Escorpio y con Aries, o con lo suscitativo, con Chen, y con Kun, que es, o Kan, que es el agua que representa a Escorpio, ¿no? Entonces, esas dos torres pues tienen esa función de defendernos de todo lo que desconocemos, que sería esto que está aquí abajo, ¿no? Entonces, en Aries, pues uno dice el trueno, pues a mí me suena mucho a un elemento de aire, ¿no? Y el carnero de la astrología sería fuego. Pero pues cuando están unidos, ¿no? Y uno habla de lo suscitativo, lo suscitativo es lo que inicia, ¿no? Y en eso comparten perfectamente cualidades, ¿no? ¿Qué en el único que hay como una coincidencia clarísima es en lo abismal, ¿no? Porque Escorpio es de agua y Escorpio en el zodiaco es abismal, no hay ninguna duda de que esto está relacionado con las profundidades. Que las dos torres estén protegiendo a todo este sistema de lo desconocido es lo que hace que este esquema sea tan interesante, porque después uno en Aries o en este esquema en lo suscitativo uno nace y en lo abismal uno muere, habiendo pasado por el punto de mayor iluminación, que es el punto Cáncer-Leo. Cuando uno muere, lo bueno de este esquema es que uno resucita, ¿no? Y eso es Sagitario. Sagitario es el fuego que le permite a uno renacer a un espíritu, renacer a una conciencia. Eso yo lo relacionaba también con los bigramas, ¿no? Que tienen una jerarquía diferente a los trigramas que van a representar la vida, ¿no? Esta es la vida terrena, después uno muere a la vida de la personalidad y entra y renace a la vida de la espiritualidad. Y ahí el nivel cambia y ya no está uno en trigrama, sino en bigrama, ¿no? Entonces, este es el bigrama del movimiento y después Capricornio va a hacer lo contrario, el complemento, va a ser esa ilusión que uno se hizo en Sagitario, esa luz que uno vio que ¿no? Cegó en algún momento, después se va a concretar en una realidad que tiene unos límites, ¿no? Que tiene unas normas, ¿no? Que es muy como Chen, que es muy como Ken, como la montaña, ¿no? Después vienen los dos absolutos, ¿no? Acuario y Piscis. Acuario, el máximo de creatividad, pero una creatividad colectiva, y Piscis, el máximo de receptividad, una receptividad pues transpersonal, ¿no? Entonces, estos van a tener una vibración diferente y van a complementar el trabajo que van a hacer los otros 8 signos. Entonces, ahí coincide perfectamente la astrología con el I Ching. Y puede uno leer tanto la astrología desde el I Ching como el I Ching desde la astrología. Entonces, este esquema pues también reproduce eso mismo, ¿no? Muestra muy claramente la diferencia que había aquí entre los colores cálidos y los colores fríos. En el I Ching los colores cálidos son los que comienzan por una línea yang, ¿sí? Estos 3 signos comienzan por una línea yang y estos 3 de acá comienzan por una línea yin, ¿no? Entonces esos son los cálidos y los fríos, los que son absolutos pues son blanco y negro y después pues los otros son bigramas. Esto genera un orden que es bien bonito y es que la energía surge en el número 1 abajo, luego alcanza el centro, alcanza el corazón y por eso Tauro y el lago son serenos, porque ya hay esa fuerza en el centro, ¿no? Una vez que uno tiene esa fuerza en el centro,
que es como la energía primaveral, uno da un salto, ¿no? Y ese salto tiene que ver con alcanzar el tercer nivel, ¿no? Y es la mente, ¿no? Es el poder hacer algo con lo que uno tiene, porque acá uno muestra es lo que uno tiene, es la vasija, es ese cuerpo, pero ese cuerpo se puede sublimar, ¿no? Y se le pueden encontrar diferentes formas de actuar. Eso da una libertad y da una capacidad de aprender cosas, ¿no? Y la idea de lo adherente y el aprender, pues tienen mucho que ver, ¿no? Entonces, una vez que uno ha ensayado, que uno ha hecho todos los puentes, pues uno ya se puede comprometer. Eso es cáncer, que es lo receptivo, ¿no? Que es también esa capacidad de gestar. ¿Uno qué gesta? Pues gesta algo, ¿no? Y ese algo es Leo o es lo creativo. La mujer dentro de su vientre tiene a un ser, ¿no? Ese ser sería Leo, sería lo creativo, esa energía que está surgiendo. Una vez que uno ha llegado a esta parte central, entonces uno, si estos primeros signos van a representar la inhalación, los que vienen después van a representar la exhalación, ¿no? Y lo primero que uno exhala es en Virgo, es en poder ayudar a los demás. Una vez que uno ha encontrado su propósito, uno tiene la misión de ayudar a los demás y por eso se empieza con una línea que es blanda, que es receptiva, que va a abrirse a los demás. Luego esa energía alcanza el centro, igual que lo hizo en el primer ciclo con líneas Yang, acá lo está haciendo con líneas Yin, ¿no? Y empieza a encontrar cuál es ese límite, cuál es el estado de perfección. Por eso también tiene mucho que ver con este número 7, ¿no? Y el símbolo de Libra y el símbolo de la montaña son muy parecidos, vean que gráficamente podrían ser iguales, ¿no? Claro, dice uno, la montaña, ¿en qué se parece al Libra, que es un signo de aire? Pero uno dice, claro, en la cima de la montaña hay un equilibrio, ¿no? Hay un punto máximo de elevación, ¿no? Y eso es lo mismo que busca Libra, ¿no? Y finalmente, pues viene ese mismo salto que se había dado para generar Géminis o para generar lo adherente, se crea con las líneas Yin para generar lo abismal. Entonces, si ustedes se fijan, esto tiene una simetría muy clara, ¿no? Es muy fácil entender por qué esto está ordenado de esta manera y no debería ser de otra manera. ¿Qué genera este esquema? Bueno, este esquema después lo vamos a mirar ya en una rueda de 8, porque esta es la rueda astrológica, donde se va a entender muchísimo más claro cómo funciona ya en el I Ching. Ese mismo tablero, pues yo lo convertí en un juego, ¿no? Con fichas, con dados, ¿no? Antes de la pandemia, donde pues había mucho más interacción entre las personas. Ahorita todo se volvió muy virtual y todo esto pues quedó guardado en un closet porque no hay la menor posibilidad de mostrarlo. Hice otros ensayos ya con la astrología, como de ilustrar los signos zodiacales según las estaciones. Eso dio lugar al tablero que yo utilizo para hacer las cartas astrales, donde pues conecto con el I Ching y pues esta es como mi copialina decimos copialina como esa cosa que saca uno en los exámenes para poder, ¿no? Tener todas las respuestas rápido, ¿no? Cuando uno le pregunte. Entonces, la idea de este sistema era mostrar a los planetas como personajes, a los signos zodiacales como vehículos emocionales y a las casas como paisajes. Pero aquí todo lo que tiene el mismo color va a tener el mismo significado. Entonces, los mismos signos del I Ching se podrían aplicar a cada uno de estos colores. Entonces, uno puede leer una carta astral desde el I Ching, leyendo los signos del I Ching, siempre que vea la combinación de colores que corresponde. Entonces, se enriquece la lectura tanto del I Ching como de la astrología, como de todo, ¿no? Y el aprendizaje. Entonces, sí, hice ensayos de hacer eso para vender, como hacerle la carta a cada persona, pero pues obviamente esto es muy dispendioso y el resultado Hola, Ani, ¿cómo estás? No equipara con lo que estaba buscando, bien, bien. ¿no? Estos eran otros ensayos, ¿no? Y pues yo he hecho miles de ensayos, es que esa es mi luna en Virgo, ¿no? Necesito poder encontrar que esté bien y si no está bien lo vuelvo y lo hago, ¿no? Y lo voy a hacer 1.000 millones de veces hasta que encuentre cuál es el orden que es. Entonces, este es otra forma pues, de tener palabras claves para entender la astrología. Pues hacemos esto, ese es otro sistema para encontrar ahí también relacionado ya con los trigramas del I Ching. Siempre el I Ching va a estar totalmente
entrelazado e indiferenciable muchas veces de la astrología. Esta es otra forma de ver cómo dentro de cada signo zodiacal uno puede hacer diferentes tipos de subdivisiones, que eso en astrología se llama el sistema de armónicos. Bien interesante. Y pues también ensayé a conectar el eneagrama con la astrología, los planetas y el I Ching. Esto pues daría para una clase que es bien interesante porque se dan muchos los arquetipos clarísimos, ¿no? Como, bueno, cuando uno sabe de, mejor dicho, ustedes que saben de I Ching, esta ira, por ejemplo, estaría conformada por parte de lo suscitativo y Saturno sería la montaña, ¿no? Entonces, esto sería como las comisuras de la boca, ¿no? Entonces, poder asociar las comisuras de la boca a la ira o al perfeccionismo genera un puente mental, ¿no? No sé si hay una relación, si yo pueda leer el libro y sacar algo de perfeccionismo de esa combinación de Chen, que es el ir por algo, y de Ken, que es el llegar a una meta, ¿no? El que comienza y termina rápidamente. Esos son los perfeccionistas, ¿no? Los que todo el tiempo están queriendo algo y lográndolo inmediatamente, ¿no? Entonces, las comisuras de la boca nos hablan de esa capacidad de comprender las cosas rápidamente, ¿no? Y eso me lo dice la astrología, me lo complementa a lo que me dice el libro. El libro yo no digo que sea uno o lo otro, sino que los dos al tiempo empiezan a tener una vida increíble, ¿no? Porque yo ya digo, es que lo suscitativo tiene aspectos marciales, ¿no? De Marte, y que la montaña, pues tiene aspectos saturninos o de Capricornio, ¿no? Entonces es como un Marte en Capricornio, ¿no? Un Marte en Capricornio también se podría leer como las comisuras de la boca. Entonces ahí gana el I Ching, gana la astrología, ¿no? Porque ambos están aportando algo diferente. Y así pues se puede hacer con todo el resto del esquema. Nos vamos a detener acá, ¿no? Hice otro ensayo con la terapia floral de Bach, ¿no? Yo sigo mucho el sistema de Luis Jiménez, que es muy astrológico, ¿no? Y que lo he podido pues integrar a todo esto. Entonces, viendo todo esto, hice como una especie de piedra roseta, donde hay la misma idea de los 8 campos, dicha o expresada en 9 idiomas diferentes, ¿no? Entonces está el idioma de la terapia floral, está el idioma del ajedrez, está el idioma del calendario maya, está el idioma del tarot, está el idioma del I Ching, está el idioma de la astrología, y hay unas palabras claves que ayudan a entender estos principios que también los he graficado de una manera visual, no con palabras, sino como un movimiento de la energía que va a representar esta numeración, ¿no? Que es la numeración que yo voy a utilizar en todo el sistema, ¿no? Entonces, comienza con una flecha, ¿no? Es el principio móvil, que va a contrastar con el óvulo, ¿no? Que es centro y periferia, el tiempo versus el espacio. ¿Qué pasa cuando el tiempo y el espacio se unen? Pues viene una conjunción de los tres, ¿no? De que aquí hay un centro, una periferia y un movimiento. Eso da lugar a que se geste algo, porque eso que entró después ya no sale, ¿no? Y se genera un vacío, porque esta flecha empuja este centro hasta que genera la necesidad de que acá surja algo. Eso es lo creativo, ¿no? Es el momento en donde se gesta algo, ¿no? Donde uno nace o donde uno está dentro del vientre. Eso que ha funcionado en este punto, si funciona, se puede repetir. Y eso es ya lo evolutivo, ¿no? Donde las cosas ya empiezan a repetirse, ¿no? Si se repiten indefinidamente, pues van a generar ya volúmenes, que eso ya sería Libra, la balanza o la montaña, ¿no? Cuando las cosas se cristalizan. Y una vez que se han cristalizado, vuelven a atomizarse y ahí viene lo abismal, ¿no? Entonces, eso sería otra forma de mirar el proceso entre los 8 desde el punto de vista astrológico, ¿no? Este es muy diferente al orden secuencial del que habla el Rey Wen, ¿no? Que es uno en donde él pinta de alguna manera el amanecer, el atardecer, el mediodía y la medianoche, y tiene una explicación por qué es así.
Esta es otra explicación de otra relación donde es igualmente simétrica, ¿no? O sea, tiene una explicación cuando ustedes ven alineados todos estos signos, van a ver correspondencias, ¿no? En pares, en tercios, en todas las formas. Entonces, acá llegamos pues ya a la idea de lo que son los principios creativos, ¿no? Son 8 principios creativos que hace poquito descubrí que tienen una relación lindísima con los quarks de la física cuántica, ¿no? Entonces, y vamos a ver cómo se relacionan con los signos del I Ching. Entonces, curiosamente, hay uno de esos quarks se llaman bottom, ¿no? Y tiene que ver con lo suscitativo, con esa energía de comienzo, ¿no? Con esa letra R, ¿no? Que es fuerte y que indica la relación horizontal entre las cosas, ¿no? El número 1. Luego viene el charm, ¿no? Que es el alegre, que es el que va a hacerlo adherente, o como Géminis, ¿no? Y que va a tener ese punto mercurial del juglar, ¿no? Es el charm. Y hay una cantidad de letras en español que tienen ese brillo, ¿no? Y por otro lado estaría lo concluyente Libra, lo aquietante, ¿no? Como el top, ¿no? El que va arriba, la cima, ¿no? Y el número 7 también habla del top, de esa meseta superior, ¿no? Y acá se ve el espíritu en la parte alta, ¿no? Y la materia en la parte baja, ¿no? La letra L también habla de poner la lengua en el paladar, ¿no? Y eso también tiene que ver con el top. Entonces, a eso se le complementan los signos de abajo, ¿no? Entonces, al rojo lo complementa el verde, a lo suscitativo lo complementa lo evolutivo, ¿no? Y entonces acá lo que muestra es todo lo que no tiene este símbolo que está acá arriba, ¿no? Para poder completar el todo. Entonces, esto en los quarks se va a llamar el quark up, y cuando está conectado con el horizontal se va a llamar el quark down. Y hay uno que se llama el stretch, que curiosamente va a coincidir con lo abismal, ¿no? Que obviamente tiene que ser el raro si el de arriba va a ser el charm, que va a ser el agradable, ¿no? Entonces, el sistema pues es increíble cómo la física cuántica funciona con la misma lógica del I Ching, ¿no? Obviamente, pues el todo sería el electrón y la nada sería todo lo que no es el electrón, ¿no? Y entonces esto pues reproduce y vibra de la misma manera que están vibrando los diferentes elementos, ¿no? Hasta en la física cuántica. La relación formal me parece a mí muy significativa, ¿no? Ver, por ejemplo, acá hay una relación que es muy bonita y es, si ustedes se fijan, acá el círculo está en la parte de abajo. En el de acá, el círculo está en la mitad y este está en la mitad. Y en el último, el círculo está en la parte de arriba y acá arriba está la línea de arriba. Entonces, el signo de Marte, Mercurio y Venus, que son los 3 planetas rocosos que tiene el sistema solar junto con la Tierra, están representando exactamente la misma energía que en los símbolos del I Ching, ¿no? Entonces, uno de eso y dice uno, bueno, increíble, ¿no? Y no se han comunicado. Esto no es algo que haya una influencia de Occidente en Oriente o de Oriente en Occidente, ¿no? Esto es la pura simultaneidad de ideas que son naturalmente iguales, ¿no? Que si lo vamos a expresar al ser humano y lo vamos a expresar en 3 niveles, pues vamos a decir que el nivel más bajo es el que nos conecta con la Tierra, el segundo nos va a conectar con el corazón y el último nos va a conectar con el cielo, ¿no? Y eso lo han visto en Oriente y en Occidente. Lo que pasa es que cada uno le pone unos símbolos y unas formas y unas figuras diferentes para poderlo adaptar a lo que vive en su entorno, ¿no? Entonces, esto pues es muy diciente, ¿no? La forma de los planetas. Después lo evolutivo, ¿no? Quirón. No sé si ustedes han oído hablar de ese sanador herido, ¿no? Del que habla la astrología, ¿no? Entonces Quirón ya tiene también como una falla de nacimiento, ¿no? Porque es que tiene esto blando al principio, ¿no? Y entonces puede tener la idea de que nació defectuoso, ¿no? Que había debido nacer como este de arriba, con un trazo fuerte, pero sin embargo nació con algo más débil, ¿no? Entonces, esa idea de la Virgen y de la sumisión y de Quirón ¿no? que acepta el tener una herida que es incurable, pues tiene mucho que ver con esa letra S, ¿no? Que es muy de follaje, de hacer las cosas que son como más lentas, ¿no?
es ermitaño, ¿no? Y el ermitaño que tiene que ver con Quirón, ¿no? Por otro lado, pues lo abismal, ¿no? Y lo abismal y el símbolo de Plutón, pues también son muy parecidos, ¿no? Habla de ese camino del centro, la esencia, al llegar a la letra G, ¿no? Lo gutural, ¿no? Cuando uno conecta con ese fondo de la garganta, conecta con ese abismo, ¿no? Que contrasta con los sonidos brillantes, ¿no? La K o la Y o la X, ¿no? Todo eso son, cuando uno dice X, uno se le ilumina algo en la cabeza, ¿no? En cambio, cuando uno dice amargo, ¿no? Y conecta con la G, pues vibra de otra manera. Entonces, a mí esto, pues me gusta porque de alguna manera cuando veo yo las pronunciaciones chinas, mi boca no funciona, no entiendo cuál es el significado de esas pronunciaciones. Entonces digo, pues hagamos unas que sean tan estéticamente simétricas como las de las líneas del I Ching, ¿no? Para que haya una relación también con el español, y no solo pues todas estas otros sistemas de numerología que vienen del hebreo o vienen de otros códigos que no se adaptan a nuestra misma fonética, ¿no? Entonces, pues esta es la paleta básica que después va a dar lugar pues a las 64 combinaciones. Esas 64 combinaciones, como yo soy arquitecto, dije, ay, pues muy bonito poder ver esto de lado, ¿no? Y entonces aquí de lado vemos los mismos elementos que están acá, pero en 3 dimensiones. Entonces acá es interesante como imaginarse esto como una gran ciudad donde cada uno de estos conjuntos es un signo de I Ching, ¿no? Y ese signo va a tener unos signos nucleares, que son estas figuritas que están aquí en la mitad, que vistas desde arriba, pues van a generar una serie de tonalidades también transversales muy interesantes, ¿no? Y muestra realmente el colorido del I Ching. Es que el I Ching tiene una cantidad de facetas que de pronto sí es muy bonito que todo esté en blanco y negro y es muy yin yang, pero a mí siempre me hizo falta que el Ching expresara esa diferencia entre los colores, ¿no? Entre las diferentes emociones, entre los diferentes tiempos. Es muy diferente un tiempo amarillo a un tiempo azul. Es muy diferente un tiempo rojo a un tiempo verde, ¿no? Y eso cuando uno lo asocia así, uno lo puede saborear, lo puede identificar con olores, con texturas, ¿no? Y no solo el tema con lo que yo hice es que no quería leer siempre, depender siempre del libro, de qué me decía, que es una enseñanza increíble, ¿no? Es tener uno al maestro ahí al lado y pues le muestra a uno la mejor forma de interpretar un hexagrama que pueda haber. Pero eso no quiere decir que uno no pueda hacer el ensayo de hacer sus propias interpretaciones. A mí eso es lo que me gusta de la astrología. La astrología en ningún momento pretende que uno lea la astrología según fulanito o sultanito. Uno coge la astrología y lee los hexagramas, lee los signos y lo lee recordando a un Paulo Millán o bueno, al que uno quiera, ¿no? Para incorporarlo en la lectura, ¿no? Y no solo un solo libro, no solo una sola vertiente. Entonces, esto es un ejercicio para ampliar la lectura del I Ching a todo el universo, ¿no? No solo es un libro, es la naturaleza, es todo lo que pasa, cada cosa que uno lo rodea está coloreado con este sistema. Entonces, finalmente, llegamos a lo que les quiero mostrar, ¿no? Que es el último trabajo del último año, porque es que este año, después de la pandemia, como que todo se aclaró y la idea es como morir de alguna manera y empezar de cero ya con lo que se ha sintetizado. Entonces, en esa síntesis, pues algo que es fundamental es el programa de Syncromoon. ¿Qué es el programa de Syncromoon? El programa de Syncromoon es un programa que hicimos con Jairo Fonseca y con ideas de Suquei Saavedra que servían para sincronizarnos con el ciclo lunar. Entonces, este es un sistema que le muestra uno la astrología, pero la muestra la astrología inscrita dentro del ciclo lunar. En la parte de abajo va a estar la luna nueva y en la parte de arriba va a estar la luna llena. Dentro de este marco de lunaciones va a haber dos anillos. El anillo de afuera va a representar la personalidad
y el anillo de adentro va a representar el alma. El anillo de la personalidad va a estar descrito por la astrología y el anillo del alma va a estar descrito por el I Ching. ¿Cómo vamos a mirar cada uno de estos signos astrológicos? Pues lo vamos a dividir divididos en el mismo número de partes que la totalidad. Entonces, si hay 12 signos zodiacales, cada signo zodiacal lo vamos a dividir en 12 partes. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, yo soy una persona Tauro, yo puedo ser 12 tipos diferentes de Tauro. Yo puedo ser un Tauro más geminiano, puedo ser un Tauro más Virgo, puedo ser un Tauro más capricorniano, ¿no? Y eso da matices, ¿no? Entonces, la personalidad tiene matices y esos matices van a hablar de las 3 dimensiones. Entonces, yo he creado todo un sistema en el que se puede asociar cada uno de estos anillos de la carta astral con una dimensión. Y eso pues tiene una explicación que ahorita pues no vamos a hacer. ¿Qué pasa con el anillo del I Ching? El I Ching lo vamos a fijar siempre de acuerdo a la luna, ¿no? Acá va a haber un punto cero, que es el punto en el que termina Escorpio y comienza Aries, ¿no? O en donde termina lo abismal y comienza lo suscitativo. Es decir, donde hay muerte y nacimiento. Es ese punto del Fénix, ¿no? Ese punto del dragón, ¿no? Precisamente en donde el dragón de agua se convierte en el dragón de fuego, tal cual, ¿no? Entonces, ese es el punto de la luna. De acuerdo a ese punto de la luna, todos los demás planetas van a tener un hexagrama de I Ching, ¿no? Y esto empieza a ser una fantasía para interpretar cada planeta por el lado de la astrología y por el lado del I Ching, ¿no? Y entonces uno puede hacer la doble lectura y esto pues ya en la práctica es increíble porque los resultados son asombrosos. ¿Qué pasa con este orden? Este orden no es ni el orden del Rei Wen ni el orden de Fu Zi, ¿no? Es un orden que se deriva de la astrología. ¿Por qué? Porque en la astrología el sistema es el siguiente. Cada signo zodiacal va a generar sus subdivisiones empezando por su mismo color, ¿no? Entonces en Aries pues todo queda ordenado tal cual. Pero en Tauro el primer cuadrito pequeño va a ser del mismo color de los demás. Y esto va a generar una secuencia diferente donde el último cuadrito de estos va a ser igual al signo zodiacal anterior. Y esto genera una estructura. Pues esa misma estructura la reprodujimos en el anillo interior, ¿no? Entonces hay una correspondencia en el orden externo y el orden interno. Y eso hace que este sistema funcione, ¿no? Porque estos dos anillos están hablando, el alma y la personalidad, y se hablan, ¿no? Y generan un sistema. ¿Qué es lo que está al lado derecho? Al lado derecho ya están estas mismas convenciones con todos los colores, pero expresado a través de los hexagramas del I Ching, unas cartas que yo hice al principio hace mucho tiempo, que era como una representación bidimensional del hexagrama, y finalmente las ilustraciones, las 64 ilustraciones, donde está pues, representado cada uno de los signos del I Ching. Y al frente, cada uno de estos hexagramas va a tener un verbo, una acción, que va a servir inclusive como un remedio, ¿no? Y entonces habría 64 remedios que sirven para relacionarse pues, de una manera muy dinámica, ¿no? Muy ágil. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos bien, tranquilo, Sergio. Estamos bien de tiempo. Esto pues era básicamente la presentación que tenía en PowerPoint. Ahorita pues lo podíamos mirar ya de una manera más orgánica. Con el Synchromon. ¿Synchromon o Synchromon es el programa? Moon, termina. Moon. Sí. Moon, de mundos. Moon, de luna. Ah, de luna, perfecto. Bien. En el caso de, ¿cómo te ayudarías vos, por ejemplo, si hicieras una pregunta o hicieras una consulta al I Ching, qué tipo de lectura te ayudaría el Synchromon? Eso. Listo. Por ejemplo, si yo abro mi carta astral en el programa Synchromon, pues yo tengo muchas posibilidades. Yo puedo quitar acá pues el ciclo del I Ching y puedo, por ejemplo, dejar solo el círculo astrológico. Acá tengo para las cartas natal y la transitada, entonces puedo pues limpiar acá y dejar, ¿no? sin esto de azar. Y para ver solo sol y luna, y en la natal
acá pues también otra cosas. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esta es la forma más simple en la que uno ve, ¿no?, el ciclo lunar y dónde está mi sol y mi luna en este momento. Yo le puedo agregar a esto ese sistema de dodecanatos y decanatos, que son las particiones de los signos zodiacales. Esto me da esa lectura adicional que es muy interesante. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo mi sol en el signo de Piscis, ¿no? Diría, pues, sí, como propósito, yo tengo acá como una copialina para las palabras. Entonces, Piscis tiene como propósito inspirar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando yo veo en detalle, mi sol está aquí en el cuadradito verde, no sé si alcanzan a ver. El cuadradito verde tiene el propósito de construir y es muy Virgo, ¿no? Entonces, ahí me dice que de todas las formas de uno ser Piscis, yo soy la más Virgo de todas, ¿sí? Soy la más metódica para ser Piscis, porque es que los Piscis, como característica general, son las personas más dispersas, las menos ordenadas, ¿no?, las incapaces de hacer una secuencia racional. Y yo caí exactamente en el de hacer las secuencias racionales, ayudado por la luna, que también está en el signo de Virgo. Entonces, cuando hay una correspondencia ahí, ¿no?, si lo viéramos desde el punto de vista del I Ching, pues esto sería el signo de lo suave, ¿no?, el viento. Entonces, yo tengo mi sol en un sentido del viento, ¿no? Y después conecta con el signo Piscis, que yo lo asocio con lo receptivo a un nivel ya transpersonal, ¿no? Es la máxima receptividad. Entonces, ahí sería yo receptivo para encontrar procesos a lo largo del tiempo, muy lentamente, ¿no? Entonces, eso es como el signo de la contemplación, ¿no? Si yo veo abajo a lo receptivo y arriba al viento, pues ahí genero la contemplación, ¿no? Entonces mi sol, desde ese punto de vista, viene a contemplar. Entonces eso enriquece muchísimo la lectura de la astrología. La luna, entonces, ¿cómo es mi luna? Mi luna está en Virgo, pero si la miro en detalle, voy a ver que además está en el color negro acá, que representa el signo de Cáncer. Entonces, es una luna que le gusta muchísimo su casa. Y yo toda mi vida he vivido en mi misma casa. O sea, llevo 40 años viviendo en la misma casa, ¿no? Entonces, y bueno, además está en mi casa 4, ¿no? Y eso, la casa 4, pues es también lo receptivo. Entonces, Cáncer y lo receptivo son lo mismo. Entonces, yo podría decir que yo tengo el planeta que representa lo receptivo en el signo de lo receptivo y en el área de la vida que es receptiva, ¿no? Y ahí soy Virgo. Entonces, que hago lo que hago y me cierro y hago las cosas, pues es que es natural, está escrito, o sea, ¿no? Y eso es lo que me gusta de la astrología, que le muestra a uno las partes que son fijas, ¿no? Y por eso yo lo llamo la personalidad, porque después prende uno la parte del I Ching, donde ya va a hablar del alma, ¿no? Y el alma tiene todas estas otras tonalidades que le permiten a uno complementar el para qué, ¿no? Porque uno puede saber, sí, yo soy una persona que soy pisciana y además muy Virgo, entonces para ordenar las cosas que no se pueden ordenar, que me llamen, ¿no? Pero no, además de eso, por ejemplo, en el I Ching mi sol tiene el signo que es el de la subida, ¿no? Y la subida yo lo represento como este hexagrama que está acá. ¿Sí? Entonces yo lo represento como una persona en una balsa sosteniendo a un bebé, ¿no? Porque este es el cariño, ¿no? Porque acá lo sereno es como esa vasija llena de agua, ¿no? Y arriba está lo infantil, ¿no? Porque aquí lo receptivo también tiene esa vibración que hay entre la madre y el hijo, ¿no? Que es muy doble, esa simbiosis, ¿no? Que está enhebrada, está articulada por el amor. Si yo lo veo por el lado de la astrología, este trigrama representa a Venus y por eso representa el amor físico. Y ahí arriba
como es Cáncer, pues representa el amor maternal, ¿no? Entonces, esta unión de los dos, pues es el cariño por las cosas físicas, ¿no? Y el poder cuidar las cosas, ¿no? Con esa protección. Entonces, mi Sol parecería que viene a esto, ¿no? Viene a proteger. Y esa es la forma como a mí me gusta abordar, por ejemplo, una carta astral, siempre desde el poder Además, dar amor, ¿no? Tener una vasija de amor llena. Así, eso es lo básico. Yo quiero, siempre que voy a algún lado, llevo mi vasija con el máximo de amor posible, ¿no? además tendría todo que ver con el 19, porque el 19 es el acercamiento, en realidad es hacerse grande o hacer grande junto a otros, ¿no? O gracias a otros. Entonces tendría todo que ver con el diseño que vos has hecho aquí de la madre y el hijo, es hacerse grande gracias a. Para hacer una carta astral contigo, aunque no tengas ni idea de astrología y conoces el I Ching, se puede... Es mejor, claro, es mejor. A mí es mejor a veces cuando uno sabe menos, porque entonces entra directamente a los arquetipos de una manera natural. Cuando tú sabes, empiezas a entrar en conflicto entre lo que sabías, lo que te habían dicho y lo que yo te digo. Entonces, pero a mí me habían dicho que eso era malísimo y usted me está diciendo que eso es lo mejor que tengo, ¿cómo así? ¿No? Y empieza uno a dudar y a decir, pero tan raro, ¿no? Entonces, pues, ¿no? Pero depende de cada cual, el destino de cada cual. Si tú te leíste la carta con un astrólogo que era de tal manera, pues era porque en ese momento atrajiste a esa persona. Y si ahorita me atraes a mí es porque has cambiado de vibración y tienes la posibilidad de conectar con otra lectura, que no es ni buena ni mala, pero es la que tú estás atrayendo en este momento, ¿no? Porque yo realmente no soy yo soy una proyección tuya que está mostrándote lo que tú no has reconocido en ti misma. ¿Sí? Entonces te está diciendo, mira, todo eso tú lo tienes. Como no lo ves, te lo va a mostrar afuera exagerado. Entonces yo soy una exageración de algo que tú tienes por dentro, un talento que tú tienes por dentro para enhebrar y articular cosas. Mi tarea es solo decirte, mírala, no es tuya, no es mía, yo no soy el que tiene todo este conocimiento. Eres tú la que está proyectando ese conocimiento en mí, ¿no? Soy solo un títere de tu creación, de tu mente, ¿sí? Entonces, vale. Ese es un cambio de perspectiva que es importante para ver las cosas diferentes. Sergio, entonces repetirle, o mejor dicho, comunicarles qué día va a ser, qué días van a ser, costos. Entonces van a ser todos los Háblale viernes. a calzón quintado, que aquí todos entienden a calzón quintado. Sí, el curso va a ser todos los viernes de 8 a 10 de la mañana, hora de Colombia. Y ya pues va a participar gente bien interesante. Va a estar una chica que es experta en diseño humano y claves genéticas, que le ha encantado el sistema y me parece increíble porque si tenemos alguna duda de diseño humano y claves genéticas, pues ella pues seguramente nos puede ayudar a dilucidar. Esto es amiga, pues es discípula directa de Richard Rudd, entonces pues va a ser increíble tener pues a Sergio Taborda al lado también como apoyo, pues mejor dicho, tener un curso de sommeleros, ya ahí, ya esto se volvió una cosa increíble, ¿no? Entonces, ya de ahí para adelante. Voy en categoría de alumno raso, así que... No, aquí, wow. Así, es así. No, esto para voy mí bien en cuatro, bien en cuatro. Increíble porque dar un curso así me da a mí también una libertad para hablar de lo mío y si alguien quiere algo, pues de lo tradicional ahí está, ¿no? Una lectura, pues más, ¿no? Con mucha más experiencia en lo clásico. Es que lo mío... Sergio, ¿vos serías tradicionalista? ¿Ah? ¿Qué? Sergio Taborda sería el tradicionalista del I Ching. No, para nada, jamás lo fui. Comparado con esto que es... No. Una invención total, ¿no? Todo es relativo, ¿no? Es yin o yang dependiendo de con quién lo compare, ¿no? Entonces... Exactamente. No, yo no soy tradicional, jamás lo fui, es decir, lo mío es pura ignorancia, es decir, yo no conozco nada de astrología en todo caso, pero justamente por eso busco nutrirnos de todas las fuentes, ¿no? Es decir, jamás he seguido por esta línea o por aquella línea, y si lo dice aquella, mato al otro cartero, no, para nada. Esa era la intención justamente
claro. de invitarte, que participe, y la verdad que fue hermoso, Sergio, hermoso, Sí, hermoso. muy interesantísimo. Yo creo que pues podemos hacer unos puentes increíbles y de conocimiento del I Ching, porque yo pues, claro, yo me he alejado un poquito del libro, ¿no? He estado creando un sistema a partir de la estructura del libro. A mí lo que me interesa es más la estructura y no tanto el texto, porque es que ya cuando yo veo que eso es una traducción del chino antiguo al chino moderno, del chino moderno al alemán, del alemán al inglés, del inglés al español, ¿no? Y después aparecen unas palabras que a mí me entran una desconfianza de que cómo lo entenderá un chino de esa época, ¿no? Cada uno de estos símbolos, qué cantidad de imágenes entreveradas tiene cada uno de los símbolos que uno no se le ocurren, porque tiene otra mentalidad, y uno lee el título, no dice, lo abismal, pues dice, un abismo, ¿no? Y ellos de pronto dicen, lo abismal es un símbolo que representa, no sé, una flor, no tengo ni idea de chino, pero al mismo tiempo puede representar algo hermoso y algo abismal, y uno no capta esa sutileza y se queda con el título, el titular, lo abismal. Pues, uy, me salió lo abismal de malas, ¿no? Y no ve que lo abismal es un mundo, ¿no? Donde tiene cosas oscuras, pero también tiene cosas claras. Así es, así es. Bueno, qué charlita la de hoy. Sergio, más vale que quedas invitadísimo para cuantas veces puedas, quieras, a participar, ¿no? De tu grupo. Hacemos ejercicios y comparamos lecturas con un estilo y miramos otro y miramos a ver qué más sale, ¿no? La idea es encontrar una respuesta, no tanto seguir un método, ¿no? Lo que importa es el resultado ahí, sí, ¿no? Fantástico. Gente, a ver, tenemos que ir cerrando. Ya saben, por supuesto, quien quiere el video, me lo pide por WhatsApp, ¿estamos? Quien quiere el teléfono de Sergio, también me lo piden por WhatsApp. Si no, también lo encuentran, por supuesto, en Facebook y en las otras redes. ¿Qué decir más que muchísimas gracias, Sergio? Muchísimas gracias. Gracias, sí. Genial. Muchas gracias. Un gran trabajo. Muchísimas gracias, sí, la verdad. Sí, comentar que eres un amor, ese Piscis sale ahí, es muy cariñoso, sí, se percibe mucho amor ese Piscis, sí. Esto es lo bueno justamente de conocernos dentro de nuestras posibilidades cara a cara, ¿no? Porque realmente, yo te digo que cuando yo te vi por una carta que le había hecho a Rafael, me llevé otra imagen totalmente diferente a la que podía tener en todo caso, que cuando nos leemos ahí en Compendio o en Facebook, ¿no? Claro, que somos otros. Lo exactamente. Raro, lo ajeno, como me decía alguien que lo mío le parecía muy ajeno. Así es. Y me quedó sonando la palabra ajeno. ¿Ajeno? Ajeno. Bueno. Bueno, gente, un gustazo. Nos tenemos que ir, tengo que devolver el Zoom, si no, Elida me lo saca, me lo roba. Así que muchísimas gracias. Gracias, Sergito. Realmente increíble el día. Gracias. Hasta la próxima. Gracias por la oportunidad. Gracias por todo. Besos a todos. Chao, gente. Chao. Hasta luego. Nos vemos. Chao, buena semana para todos.